semanas. Recuerda que ya estamos en el último jalón de esta rutina de Juntos y Unidos, la conferencia. Y vamos a ver hoy, sacando la basura, básicamente el perdón. Estaremos viendo el próximo viernes a las 8 de la noche el poder de las palabras, en el que estaremos entrando ya en la parte de la comunicación, para lo cual requiero que ya estés, evidentemente, porque ya estás aquí, nada más registrado ya, ahora sí que al corriente en tu costo del curso, porque vamos a sacar, en base a la lista que está, las encuestas, y te vamos a dar, por persona una encuesta que te contestarás aquí mismo. Realmente no hay mayores, me parece que son como 30 preguntas acerca del orgullo, así que estaremos entrando a eso la próxima semana, el poder de las palabras en Efesios 4, después estaremos entrando a la situación del hombre en 2 Corintios 5, en cómo ya no vivir tú, sino Cristo en tu matrimonio, y estaremos terminando con santificación progresiva, que sabiendo peinándote las sesiones anteriores, cómo no darle lugar al diablo, de modo que puedas perseverar como matrimonio. Y ahí realmente lo que haremos es que se les entregará una hoja, que es un vamos a llamarle un pacto. Evidentemente no es el pacto en la sangre de Jesús, pero es un pacto que trae tu familia, tus apellidos, ¿sí? Y tú vas a escribir, en base a lo que has entendido, el nuevo pacto con Dios, en cuanto a lo que entiendes de la vida de casados, el nuevo pacto con tu cónyuge, el nuevo pacto, veas si hay familia y demás, y así que lo firmarán tú y tu esposita, y lo firmaré yo como testigo, y a partir de ese momento realmente tú ya tienes por parte del programa Juntos y Unidos la información para poder caminar la vida de casados bíblicamente, por lo cual cualquier consejería futura matrimonialmente hablando, si lo quieres ver así, se hará en base a estas lecciones. Entonces cualquier cosa que tú tuvieras una bronca y sabes que, pastor, necesitamos consejería, hacemos una cita y en base al diagnóstico vamos a atacar alguna de las lecciones que tú ya viste, porque realmente el punto realmente es, como vemos, el problema no es la falta de información, sino la falta de aplicación. Entonces, parte de lo que vamos a ver es en base a eso, ¿de acuerdo? Entonces, buenas noches a los que acaban de llegar. Un favor, nada más les comento, requieren mínimo 3 filas de distancia entre cada matrimonio para que también lo vayan considerando. Y dices, ¿por qué esto? Ahorita vas a ver por qué esto, no te preocupes. Y si me acompañas en tu Biblia a Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6, por favor. Mateo capítulo 6. Ya vimos esto como vamos a llamarlo congregacionalmente hablando en la serie Jesús me enseñó a orar. Pero como te dije en aquel sermón, vamos a verlo realmente aplicado a la vida de casados, que es cuando realmente más se necesita de manera concreta este punto del perdón. Y el título del sermón, como ya lo comenté, es Sacando la basura. Y te voy a explicar ahorita por qué se llama Sacando la basura, ¿de acuerdo? Si están ahí, Mateo 6, versículo 5. Y cuando estén ahí, díganme ya. Dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidéis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oramos. Dios, gracias por ser Dios. Gracias por no avergonzarte de ese llamado, Dios nuestro. Gracias por tu misericordia, tu provisión y todo lo que tuviste que hacer para permitirnos estar aquí, solamente por amor a tu nombre, Dios. Y gracias por tu perdón como el modelo de perdón para nuestra vida real y nuestra vida marital. Y enséñanos, Dios,
el peso tan profundo que tiene la realidad de que no podemos seguir avanzando como matrimonio si no sacamos la basura. No podemos seguir edificando un hogar si no quitamos el escombro. Y Padre, eso se llama el perdón, Señor, y la capacidad de poder ser libres en Cristo, de amarrar y de atar y de tener en cautiverio a alguien en nuestros deseos de autojusticia y venganza, de ser libres de berrinches y de reproches, ser libres de amargura, y todo eso porque Jesucristo pagó en la cruz nuestra libertad de ese cautiverio. Así que, Padre, tú sabes cómo viene cada pareja en este tercer bloque que empezamos hoy, y creo que es muy oportuno que hayas decidido empezar con el perdón antes de poder seguir con cuestiones ya más prácticas y específicas. Así que, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, apacienta, Señor, a tu rebaño y a tus matrimonios que has traído, Dios, y háblanos, edifícanos, estimúlanos y enséñanos quién eres tú, en el nombre de Jesús, amén. Ok, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ya hablamos de esto, que realmente no es tanto el punto de cómo ni dónde orar, sino de la motivación de la oración. Y el punto clave en la vida de casados es la parte final del versículo 6, te recompensará en público, ¿sí? Te recompensará en público. El punto lo sabemos, tú y yo al final tenemos una recompensa de parte de Dios, que es un Dios bondadoso y que nos recompensa. La única pregunta para ti, para mí, en esta porción de la vida de casado es, ¿tú quieres que tu matrimonio luzca como una recompensa o como una condena? La realidad es de que Dios diseñó la unión en el matrimonio para poder ser, como lo hemos hablado, esta foto, este reflejo para otros de cómo Cristo ama a la iglesia, cómo la iglesia adora, honra el liderazgo y se somete a Jesucristo como su rey, ¿sí? Y que otros puedan realmente ser sorprendidos por la obra de redención en dos pecadores que viven juntos, y que no solamente viven juntos, sino que viven para un propósito glorioso, que es glorificar a Jesucristo. Y es curioso lo que vamos a ver hoy, porque parte de lo que vamos a entender es de que olvídate del deleite en Dios si tú no tienes la capacidad de perdonar. Olvídate. Realmente ni siquiera lo quieras apantallar como un hipócrita que ora queriendo y luce y habla. ¿Sabes una cosa? La pregunta en esta porción del versículo 6 es clara. ¿Tú quieres que tu matrimonio luzca públicamente como una recompensa de parte de Dios o como una condena de parte de Dios? ¿Sí? Y es triste que muchos hijos de Dios se conforman y se resignan y es la palabra, se resignan a, pues bueno, pues ya, ¿sabes? Entiende algo, por favor. Hemos hablado mucho de ser luz allá afuera, de poder impactar nuestra comunidad. Hablamos el domingo de que realmente se va a empezar a activar en Horizonte de manera activa esta realidad de invitación de parte de Dios a ser real allá afuera, a ser auténtico allá afuera. Y algo que tú tienes que saber es algo que es como una conclusión obvia, pero un cristiano sin gozo no sirve para nada allá afuera. O sea, un cristiano sin gozo no puede ser testigo. O sea, ¿cómo va a ser testigo de un Dios que es bueno? ¿Cómo va a ser testigo de un Dios que es misericordioso? Que en su presencia y plenitud de gozo delicias a su diestra para siempre, si navegas con bandera de amargado y de frustrado. O sea, entiende nada más ese punto. Y por eso hablaba en la mañana con una pareja, el enemigo va a hacer lo necesario, porque tú no apliques esta porción del perdón. Porque entonces va a hacer, ojo, no va a afectar tu salvación, pero va a afectar tu funcionalidad como hijo de Dios, haciéndote inútil para la obra que Dios te ha encomendado como familia, como matrimonio, ¿sí? Entonces la pregunta sería esa, y más aplicado hoy, es ¿cómo luce tu matrimonio hoy? Como una recompensa a la gente. O sea, la gente puede decir, oye, creo que Dios ha sido bueno contigo, creo que tu esposita fue un premio, creo que tu marido fue un premio para ti, o ven tu matrimonio y dice, oye, ¿qué hiciste, hijo? Ahora sí que ¿en qué te metiste que saliste con eso? ¿Sí? Es interesante el punto. Pero Dios, repito, nos diseña eso. Pues de ahí que, por ejemplo, la Biblia habla de que este punto de que la mujer virtuosa es corona para su marido.
No es este famoso y burdo, por no decir de otra manera, frase de latino de que, bueno, la mujer no es la cabeza, pero es el cuello. Entonces, a donde se mueve, pues se mueve la cabeza. ¿Sabes qué? Eso es demoníaco. Porque la Biblia no dice que la mujer virtuosa es cuello, del marido es corona. Así que es algo que le adorna, es algo que le hace lucir, esa es la palabra, que le hace lucir, ¿sí? Y ojo, porque tampoco dice que es sirvienta del marido, dice que es corona. ¿Sí? Entonces es interesante este balance, ¿sí? En el que realmente tenemos que inyectar la palabra de Dios a nuestras vidas para poder abrazar un propósito glorioso de que saber que Dios nos unió con un propósito más allá de lo que podemos ver, para lo cual necesitamos descansar y conocerle de manera concreta en esta área y saber que hay un enemigo que va a promover en nosotros raíces de amargura para que tú y yo no podamos hacer ver que nuestro matrimonio es una recompensa porque Dios es bueno. ¿Sí? Versículo 7, llorando no ustedes van a repeticiones, dice, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Es interesante, marca eso por favor. Ya sé que quizás lo marcaste en la serie, pero vamos a aplicarlo a la vida de casados. La realidad es una, y esto es, todo matrimonio que no experimente esto lleva 2 horas de casados. ¿Sí? La realidad es de que tú hoy día en tu matrimonio tienes una necesidad. Punto. Tú hoy día necesitas que tu esposa sea o que no sea. Tú hoy día te gustaría que tu esposo fuera o que ya no fuera. Bueno, no, o sea, no que no fuera tu esposo, que no fuera algo. ¿Sí? Pero toda persona en la vida de casados, porque es inherente al ser humano, tiene una necesidad. Y escucha esto, porque hay un problema cuando tú y yo empezamos a reprochar y a recriminar y a hacer escenarios para incomodar y hacer la labor del Espíritu Santo en redarguir de pecado y de juicio a nuestro esposo para que se arrepienta, ¿sí? Es interesante, marca lo siguiente: vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. ¿Por qué? Porque Él no solamente permite la circunstancia, Él la diseña. Repito, Él no solamente permite la circunstancia, Él la diseña. ¿A dónde voy con esto? A una cruda pero redentora realidad. Hoy día tú estás exactamente en el mismo punto preciso en el cual Dios te quiere tener. Repito, hoy día tú estás exactamente en el preciso y exacto momento y punto en tu vida en el cual Dios quiere que tú estés, porque Él es Rey y Él es soberano. Por ende, hoy día tu esposo es exactamente lo que Dios diseñó que fuera hoy para su plan y su propósito. Hoy día tu esposa es lo mismo. Entonces, es bien interesante cuando tú y yo caemos en una tendencia de querer producir y salvar nuestro matrimonio ¿qué repercusiones tiene negativamente el no entender que Dios sabe de qué cosa tengo necesidad? Tiene la repercusión negativa en la que entonces nos ponemos a producir y a querer salvar nuestro matrimonio en nuestras fuerzas y a buscar recursos, y ya sea manipulación, usando dinero, usando sexo, usando berrinches, usando capricho para jalar hilos y lograr lo que yo quiero. Y es interesante el punto. Dios sabe de qué tienes necesidad antes de que se lo pidas. Y a pesar de esa necesidad, dice versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre, ya cámbiame al marido en el nombre de Jesús, amén. ¿Dice eso? No. Padre, Señor, ya transforma el corazón de mi mujer, ya por favor agarra la onda. No dice eso. Consciente de tu necesidad en el matrimonio, oraréis así: Padre nuestro. Y ya vimos eso en la serie. ¿Por qué Padre? ¿Por qué nuestro? ¿Por qué que estás en los cielos? ¿Por qué santificado sea tu nombre? Vimos que y en el matrimonio vuelve a ser el primer deseo: Señor, es mi mayor anhelo que tú uses mi vida y mi matrimonio por ende para santificar tu nombre, para hacerlo lucir glorioso, ¿sí? Y cuando tú pierdes de vista esa primera petición, es bien fácil perder el norte en tu matrimonio y empezar a pedir estupideces para tu vida de casado, ¿sí? Versículo 10, venga tu reino. Sí, gobierna, evidentemente gobierna primeramente a mí, ¿verdad? Gobiérname, Señor, ¿sí? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? ¿Por qué dice dánoslo hoy? ¿Por qué no dice dánoslo cada mes? ¿Por qué no dice dánoslo cada año? Porque es una invitación a orar, ¿cuándo? Diario. Y no pierda de vista el hilo de la oración. Inmediatamente después de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, dice: y perdónanos nuestras deudas. Es curioso,
¿Por qué pedir en un modelo diario de oración perdón? ¿Por qué pedir en un modelo diario de oración perdón? Porque tú y yo pecamos todos los días. ¿En qué momento tú crees, la pregunta sería esta, ¿qué te hace pensar que tú puedes caminar un día normal sin pedirle perdón a Dios por tus pecados? Por eso luego la gente llega bien quebrada el domingo, porque acumula los pecados de 7 días y viene bien trozada. Sí, a ponerse a cuentas. ¿Sabes una cosa? No está mal pedir perdón todos los días, porque está mal no hacerlo. La Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, hace Dios mentiroso. ¿Sí? Tú y yo pecamos todos los días, y parte de eso para el perdón. Si parte de eso para el perdón, tú y yo pecamos todos los días. ¿Sí? No hay que ser muy matemático para saber que si pecamos todos los días, necesitamos pedir perdón por nuestro pecado todos los días. ¿Sí? Y es curioso que es lo que vamos a ver ahorita en el versículo 14, que es donde Dios da el detalle, y acuérdense lo que vimos en la serie, ¿verdad? Es la única petición en todo el famoso Padre Nuestro que Jesús da una explicación a detalle del por qué pedir eso, ¿sí? Pero tú dices, perdónanos nuestras deudas, ¿sí? ¿Cómo? Y marca la palabra cómo de manera particular. ¿Cómo? También nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo perdonamos a nuestros deudores? Esa es la pregunta. Y si quieres anotar ahí Colosenses 3:13, por favor. Colosenses 3:13, y si quieres acompañarme allá. Colosenses 3, versículo 13. Y no, nada más no pierdas de vista la base. Tú y yo hemos pecado y es todos los días, ¿sí? Y tenemos que descansar en que somos perdonados. ¿De acuerdo? Colosenses 3:13 dice así: soportándoos unos a otros, ¿y qué dice ahí? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y le vamos al mismo, tú tienes una necesidad hoy día, ¿sí? Ahora me encanta el punto porque dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. No dice, si tienes queja contra otro, haz lo necesario porque se entere de tu queja. No. Me encanta el mundo, y mi esposo y yo lo hablamos hace 10 días en la realidad de que, si hay una situación en la cual parece que Dios no está tratando contigo y no te está haciendo ver un error, por ende entiendo que entonces con quien está tratando Dios es conmigo. Así que eso es obvio, ¿verdad? O sea, si por más que yo le estoy echando ganas y parece como que Dios no te habla a ti en esta área, entonces yo asumo que entonces con quien Dios te está hablando es conmigo. ¿Sí? Es curioso el punto. Soportándonos nosotros, perdonándonos nosotros, si alguno tuviera queja contra otro. Y me encanta la esperanza, dice, de la manera que básicamente es un cómo. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo? Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, este anclaje, esta relación, esta liga perfecta es el amor. Ok, ahora, si eres alguien que acostumbra, como lo recomiendo, tomar notas, en la parte de la manera que Cristo os perdonó, vas a poner una notita ahí. Y ahí es donde entra la interacción en esta juntos y unidos sacando la basura. Dime atributos de cómo Dios te perdonó. ¿Cómo Dios les perdonó, familia? Esa no te perdonó, eso se llama gracia. O sea, eso Él te está dando algo más, que vamos a ver que es la consecuencia final. Cuando tú redimes, o sea, quitas la culpa, entonces tú das. Pero en tu condición de pecador, ¿cómo Dios te perdonó? ¿Cómo entendiste que Dios te perdonó? A ver, espérame, ¿quién? Que fue fiel, ¿te parece bien? Que fue fiel, que se puede traducir como consistente. Es decir, que su amor no cambió para conmigo, que se vio más en que todavía me bendijo, ¿no? En estas áreas, ¿ok? ¿Quién más? Phil. Me perdonó, gracias Phil, me perdonó completamente. ¿Qué sería lo opuesto a perdonar completamente? ¿Perdón, Sarita? Me perdonó incondicionalmente. ¿Sí? ¿Qué sería lo opuesto a perdonar incondicionalmente? ¿Ok? Babe, ¿ibas a decir algo? Es lo que dijeron allá atrás también. Sin reproches, ¿ok? Dios me perdonó sin reproches, ¿ok? ¿Cómo sería perdonar con reproches?
echárselo gracias, cantándotela, dice el Rick muy apropiadamente en el Reina Valera 2013, cantándotela. Sí, es el real. Sí, ok, bien. ¿Qué más? ¿Cómo más te perdonó Dios? En base a su misericordia. Eso, base a su misericordia. Me perdonó a la primera. Ok, ¿cómo sería no perdonar a la primera? Que te pido perdón y dices, sí te perdono. Pero, oye, ¿tienes algo? No. ¿Tienes algo? No. ¿Segura? No. Y cuando menos te lo esperas, ¿te acuerdas cuando hiciste? Oye, no me habías perdonado ya. Bueno, sí, pero otra vez. ¿Ok? Me perdonó la primera. ¿Cómo más nos perdonó Dios? Chuy. Ojo, esa es la palabra, por así que por algo es parte del equipo de liderazgo. Efesios dice que nos perdonó aún estando nosotros muertos. Es decir, y ahí vamos a hablarlo con el final, no había en ti ningún mérito todavía y Dios ya te había perdonado. Entonces dice, nos perdonó aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Ok, ¿cómo más? Podríamos meterlo en sin reproches, que ya, o sea, que mucho 1 Corintios 13, que no guarda rencor, que será sin reproches. Bren. Wow, gracias Bren, nos perdonó sabiendo que íbamos a volver a pecar. ¿Cómo más que los demás no han sido perdonados por Dios? ¿Por eso no saben? Nos perdonó por su amor. Ojo, la selección de palabras, por su amor, no porque nos ama, o dirá mamá por nuestra linda cara, sino porque su amor así es. ¿Sí? ¿Por qué más? O sea, ¿cómo más nos perdonó Dios? ¿Mande? Nos perdonó por su voluntad. Ok, ¿cómo podría, muy buen punto, ¿cómo podría ser perdonar no por su voluntad? ¿Te gusta perdonar obligado o a fuerza? Y Dios no nos perdonó obligado o a fuerza, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cómo más nos perdonó Dios? No tomando en cuenta nuestros pecados, lo podemos meter. Bueno, vamos a meterlo. No nos tomó en cuenta nuestro pecado. Que básicamente el término tomar en cuenta, sobre todo en Romanos, habla mucho de contabilidad. Tomar en cuenta es como, o sea, no lo metió a la cuenta, ¿sí? Sino que lo despojó. Dani. Sabiendo que viene, ¿lo podemos meter con lo de sabiendo que íbamos a volver a pecar o te refieres a algo más? Ok. Por el gozo puesto delante de él, ese es bueno. Sobre todo aplicar los matrimonios es bueno porque entonces yo perdono no por lo que va a pasar, sino por el gozo que Dios pone delante de mí. Ok. Por el gozo puesto delante de él. ¿Cómo más los perdonó Dios? Gracias. ¿Quién fue? Gracias. Podríamos poner, sí, vamos a poner así. Él tomó la iniciativa. Y marca me pone en mayúsculas iniciativa para que te ayude a entender y recordar realmente un atributo como Dios te perdonó. Ángel, ¿cómo te perdonó? ¿Cómo aplica eso? Ok, ya pusimos por amor, ya pusimos por su voluntad. Ok, Dani, nos perdonó y nos consoló. Eso es una buena manera en que también, muy la mano que nos bendice, nos consuela. Ok, muy bien Dani. ¿Qué más? Rubén. Nice, sí nos perdona y nos santifica, porque eso es cierto, realmente lo más fácil es decir, te perdono, pero te vuelvo a dejar igual, o sea, te sigo dejando con tu misma tendencia a volverte a guacarear, ¿sí? Si nos perdona y nos va purificando, santifica. Ok, alguien más iba a decir, a ver, vamos así y vamos a opinar esto. Ya última oportunidad terminamos con esto, podemos meterlo en sabiendo que íbamos a volver a pecar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? ¿Te lo puedo meter por su misericordia? ¿Sí? ¿Ok? Por su amistad. ¿Podría caber amistad en su amor? O sea, en quién es Él, cómo nos ama, Él es amigo, ¿sí? Pero también mucho hilándolo con el rollo de
Lo hemos hablado de que realmente tu mejor amigo tiene que ser tu esposo y tu esposo, bien también por ahí. Vámonos peinando, Rodo. Dándonos nuevas oportunidades. Vamos a poner algo así, porque no nomás, o sea, una cosa es te perdono sabiendo que vas a pecar, y otra cosa es te perdono y aparte te doy oportunidad para que hagas lo contrario. Que eso es un poco complicado, ¿no? Porque generalmente cuando te lastiman, como que ya hasta tú creas un entorno para que no te vayan a lastimar, y Dios no. Dios le recibe la ofensa y te sigue amando y te sigue bendiciendo y hasta te da más cosas para poner. Entonces, ¿cómo lo dijiste? Dándonos, vamos a poner en mayúsculas, nuevas oportunidades. ¿Ok? Moy. Ok, bien, ahora vamos a sacarle jugo a eso. Puso a su hijo, y lo que también dijo Ángel, y su hijo en sacrificio por nosotros, para que no tuviésemos que morir nosotros. Ok, vamos a ver ahorita cómo aplicaría eso a la vida de casados. El entender que cuando tu marido o tu esposa te ofende, Jesús también pagó por ese pecado. ¿Sí? Jesús también pagó en términos de cantado, diría mi Rick, para que tú no tengas que destruir con tu boca, o con tus hechos, o humillarle, o etcétera, 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 etcétera. Roger, podríamos decir, vamos a poner el punto de incondicional. Incondicional, ¿dónde estás? Incondicionalmente, vamos a poner una paréntesis que ahí es sin pedir nada a cambio. Ahora, una pregunta: ¿cómo te has encontrado tú perdonando del modo opuesto? O sea, si el perdón de Dios es incondicional, ¿cómo te encuentras tú perdonando del modo opuesto? Entonces, te perdono hasta que, o te perdono sí, solo sí, a cambio de acuerdo? Entonces, muy muy bien. Vamos, ¿sí? ¿Nos consuelo? Que vamos a poner sin condenar, sin condenarnos. Eddie, ¿ibas a decir algo tú? ¿O ya te la ganaron? Te la ganó Moy, qué vivo. ¿Qué más? Dime. ¿Qué es redarguye? Ok, tu idea es buena. La palabra redarguye se traduce como incomodar. Y realmente el perdón viene, o sea, nosotros disfrutamos el perdón ya cuando el Espíritu Santo nos redarguye de pecado y de juicio. Entonces, cuando somos incomodados y corremos por su perdón, entonces nos perdona. Entonces, nada más ahí es el orden de los factores. Pero, ok, ¿quién más? Gracias. Podemos meter también eso en incondicional, porque no tiene una condición de que si pecas esto te perdono, pero si pecas ya esto ya no. Pero vamos a meter esto sin importar el tipo. ¿Y te late si metemos tamaño? Gracias. Si el tipo, tamaño y repetición del pecado. Muy bien, gracias. Ya pasé el peine, hombre. Podemos meter lo que fue por su voluntad, porque ese es el rollo de voluntariamente, o sea, no, ya no hay, pero sí entiendo dónde vas en cuanto a la aplicación. Sí. Pero el punto es cómo lo hace Dios. No lo sé, o sea, sí quiero, sé a dónde vas, pero podríamos hablar de que Dios nos perdona a pesar de lo que pueda sentir, porque vemos Isaías y Jeremías hablan de que él se siente, literalmente la foto es como si le hubiéramos puesto el cuerno. Somos como esta mujer infiel que le engaña al buen marido, y Él nos perdona a pesar de lo que Él pueda sentir. ¿Te parece bien? Sobre todo, sé dónde va mi esposa, como la aplicación a la vida de casados, a pesar de cómo se pueda sentir, y ahí sí que es en sentir, ponle humillado, porque realmente Él... lo justo sería que por lo que hacemos humillado, resentido, amargado. ¿Qué más? ¿Qué otro sentimiento hay en ti que te impide a veces perdonar? ¿Perdón?
Lo podemos meter eso, Pablo, en consolarnos, diagonal nuevas oportunidades. Porque sí, es esa cosa de, o sea, no nomás te deja ahí, sino que te levanta, te consuela y te vuelve a encaminar, que es válido. Pero, ok, nada más para cerrar este punto. ¿Qué sentimiento es el que te impide perdonar a veces? Gracias. Orgullo, diagonal soberbia, sí. Ok, y vamos a terminar. Eso podría ser santifica, porque al final del día cuando Él te perdona, Él te da la nueva oportunidad. Vamos a verlo en la última, la santificación es este punto de que a la otra oportunidad ya tú respondes diferente porque ya tienes una nueva naturaleza. Entonces, que ya te corrigió tu camino, pero sí sé por dónde vas también. ¿Ok? ¿Por qué? Es lo que te ¿qué? Necedad, sí, ok. Todos esos sentimientos, sí, o sea, a pesar de lo que puedas sentir, ok. Y creo que ya tenemos buen repertorio, Sam. En pocas palabras, lo cerramos con lo que dijo Alberto al principio: te da. Te da. O sea, no es, te perdono, entonces ya te quito como papá adolescente, ¿no? Si te todo, te quito el teléfono, te quito, no. Él te perdona y te da, el hijo pródigo, ¿no? Llega y le restituye el anillo, le pone calzado, le pone vestido. Que básicamente el punto sería a pesar de nosotros. Y eso creo que se necesitaría mucho el perdón para el matrimonio. Nos perdona a pesar de nosotros. Incluye una falta de conciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Eddie. Nos perdona el grado de sellarnos, depositar en nosotros parte de Él mismo, el Espíritu Santo. Wow, nos perdona a grado tal que deposita en nosotros a su Espíritu Santo. Ok. Espero, Horizonte, que hayas tomado nota de todas estas cosas. ¿Sí? Porque entonces, versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. ¿Qué dice ahí? Y marca la palabra hacedlo, por favor. Porque no dice deseadlo. No es que yo, de verdad que sí lo quiero perdonar. No está en juego el querer o el propósito o la intención. Hacedlo vosotros, ¿sí? Entonces ya tenemos una lista muy interesante, señores. Ténganlo en mente para lo que sigue. Vamos a Mateo 6. Vamos a Mateo 6. Versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas, ¿sí? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Por qué perdonamos a nuestros deudores? Porque hemos sido perdonados. Colosenses 3:13. Si alguno tuviera que cuando lo perdonas, y cómo has sido perdonado, como Cristo te perdonó. Y ya tienes una lista sumamente nutrida, cortesía de Juntos y Unidos y los matrimonios que lo están tomando, de cómo Dios te perdonó, ¿sí? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Punto. Y empieza la explicación. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. El pecado, ¿entiendes? Porque lo hablamos cuando lo vimos. La gente, si lo agarra de contexto, puede malentender esto como entonces que el perdón de Dios es condicional. O sea, si yo no me leo esto, digo, entonces, si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. No, acuérdate que, aclaro el punto, le está hablando aquí Jesús a los discípulos, a gente que ya ha sido perdonada. Por eso está apelando. Tú vas a perdonar porque ya has sido perdonado, ¿sí? Lo cual, vamos a ver este punto. Y no sé si tú pusiste atención, pero Colosenses 3:13 y 14 eran informativos o imperativos. Entonces, básicamente, si tú pecas contra eso, es un pecado más, ¿sí? O sea, entonces tú y yo tenemos que llegar y decir: Señor, perdónanos por esto, y perdónanos por no perdonar. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón por no perdonar? Porque no sé si viste, pero es un pecado, ¿sí? El pecado, pero escucha esto nada más para poder aclararlo teológicamente hablando. No es de que si no perdonas pierdes tu salvación, no es hablando de eso.
El pecado no cambia mi condición como hijo de Dios. Si tú ya eres un discípulo de Jesús, el pecado no cambia tu condición de hijo de Dios, pero sí limita tu capacidad del deleite en Dios. Repito, el pecado no cambia tu condición de hijo de Dios, pero sí limita tu capacidad de disfrute y de deleite y de encontrar satisfacción en mi relación con Dios. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí tienen hijos? Ok, vamos a decir Cristian. Si Cristian se equivoca, no deja de ser mi hijo, ¿va? Es más, al contrario, hace evidente que es mi hijo, ¿sí? Pero si Cristian se equivoca, no deja de ser mi hijo. Sin embargo, él no tiene el mismo grado de deleite relación hijo-papá. ¿Sí me vas cachando, va? O sea, realmente es, porque tiene que haber una disciplina, vete a tu cuarto. O sea, él mismo pierde capacidad de deleite en lo que él tiene en la casa, pero no deja de ser mi hijo y no deja de apellidarse Torres. ¿Sí? El pecado en tu vida no afecta tu condición, sigue siendo un amado hijo de Dios, pero afecta tu función y tu capacidad de disfrutar quién eres en Cristo y a tu Dios y habitar en su presencia, porque ya que no has perdonado y por ende hay pecado en ti de no perdonar, la Biblia habla de que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. No puedes tener compañerismo con Él si tú amarras y abrazas este pecado de amargura por encima de la instrucción de Dios de libera, que la palabra perdón es esto, suéltalo, ¿sí? De ahí nada más vuelvo al punto, es un engaño rotundo creer que vas a poder disfrutar a Dios si no estás dispuesto a resolver los conflictos con tu esposo. Repito, es un engaño creer que vas a poder disfrutar a Dios si no estás dispuesto a resolver los problemas relacionales con tu esposa, lo que tengas, ¿sí? No te engañes, nada más no te engañes, ¿sí? Tú puedes venir a alzar tus manos y ofrendar, pero si hay un problema en tu casa y no lo estás resolviendo, no te extrañe porque no disfrutas la comunión con Jesucristo, ¿sí? Ya que, repito punto, ve la importancia para Jesús en esto. De las 6 peticiones que se registran en el Padre Nuestro, solamente Jesús saca y desglosa una esencial, ¿sí? El punto sería este, mis amigos, Juntos y Unidos 2013. Si ustedes no aprenden a perdonarse, olvídense de su gozo en Dios. Punto. Repito, si ustedes no aprenden a perdonarse, olvídense de su gozo en Dios. No lo van a ver ni en pintura. Van a escuchar que todos lo tienen, van a ver que todos lo tienen, van a ver que todos lo disfrutan, pero ustedes olvídense. ¿Por qué? Por mera instrucción, ¿sí? Y de ahí que muchos hoy día experimentan eso porque tienen cuestiones que no tratan desde años, ¿sí? Y esta es una oportunidad, como todo taller, como toda conferencia de matrimonios bíblica, de poder traer a la luz situaciones que Dios quiere darte misericordia. Proverbios 28:13, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Y quizás el pecado ya no es fumar, decir groserías, pornografía, ser infiel. Quizás el pecado se llama no perdonas. ¿Sí? Entonces dice, porque si perdonáis, está dando la palabra, repito, el perdón, y quiero nada más tocar el punto de perdón, que es esta palabra que es soltar, liberar, ¿sí? Y vamos a meter puntos esenciales del perdón. El perdón, mis amigos, viene, vamos a decir, incondicionalmente o independientemente de los méritos. Anota eso, por favor. El perdón viene independientemente de los méritos. Básicamente, porque si fuera por méritos, no sería perdón. Hace sentido para ti, ¿verdad? O sea, si el perdón se otorgara en base a méritos, llámale, o sea, tienes que buscar otro nombre, porque no se puede llamar perdón. Tendría que llamar justicia. O sea, si tú vas a soltar y dar y toda la lista que hicieron de invertir, devolver, amar, consolar, en base a méritos, no le llames te perdono, porque realmente estás usando un erróneo adjetivo al verbo, mejor dicho, estás usando un erróneo verbo. Llámale otra cosa, pero el perdón viene independientemente de los méritos. Porque uno de los elementos que Sarita dijo, el punto de incondicional, es que, y Chulo lo dijo bíblicamente hablando, es que a ti y a mí Dios nos perdonó sin méritos. A ti y a mí Dios nos perdonó sin... Ok, la palabra méritos se deriva de una palabra que se llama merecer.
De Abraham, es que te lo mereces, viene la palabra que tienen los merecimientos, los méritos suficientes para recibir algo, ¿sí? Y a ti y a mí Dios nos perdonó sin merecerlo. Entonces, se da un perdón no basado en méritos, sino basado en lo que el Señor está haciendo en ti, para poder, por amor a Él y deleitándote en lo que Él te ha perdonado, poder ¿qué? Perdonar, ¿sí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿sí? ¿Se acuerdan que en el estudio de discipulado fuimos allá, Mateo 18, 23 al 25, la porción de cuando este hombre no perdona y le mandan un capataz para que perdone y reconozca la deuda y demás? Pero ya lo pueden ver más a detalle, lo vio en los miércoles, ¿verdad? Pero el punto aquí es este punto: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿sí? Lo hablamos el miércoles, que la realidad es que nuestra ira y nuestra amargura viene porque la gente peca contra nosotros, no contra Dios, ¿sí? La triste realidad de las cosas es de que si alguien puede ser experimentado en sufrir ofensas, es Dios, ¿cierto? O sea, si alguien ha sufrido más ofensas, engaños, humillaciones, infidelidades, dobles caras, o sea, si alguien le sabe a esa onda, es Dios, ¿sí? Y sin embargo, te sigue perdonando, ¿sí? Y sin embargo te sigue perdonando. Y entonces hay un punto interesante. Si Dios, siendo, vamos a decir, el objetivo incansable de ofensas durante todo, desde Génesis 3, que pecaron contra Él, sí, hasta la fecha, y te sigue perdonando, eso tiene que redimir totalmente tu concepto de perdón, para entender que, no sé tú, pero realmente la Biblia habla de que la paga del pecado es muerte, entonces estamos separados de Dios, somos extranjeros para Dios, realmente no le pertenecemos, pero por el sacrificio de Jesucristo venimos a ser, los que antes éramos extranjeros, ahora somos hechos adoptados hijos suyos, somos su familia, ahora somos aceptos en el amado, la brecha del pecado se rompe y se reconcilia por medio de Jesús, de modo que los que antes estábamos lejanos, ahora somos hechos cercanos para Dios, ¿sí? Cercanos para Dios. Y esa es la diferencia entre lo que el mundo ofrece, que se llama alegría, y lo que Dios ofrece, que se llama gozo, ¿sí? De ahí que el mundo puede experimentar muchas fuentes de alegría, pero nunca podrá experimentar el gozo, porque el gozo, para empezar, Gálatas 5:22, es fruto del Espíritu. Entonces no puede experimentar gozo, que es ese estado de, vamos a llamarle, alegría consistente, ¿sí? No un sentimiento, sino una condición, ¿sí? Que se deriva, la Biblia dice, de estar en su presencia. En tu presencia, oh Dios, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, volvemos al punto: si tú no tienes y no aprendes a perdonar, tú no vas a poder experimentar el gozo, y un cristiano sin gozo es un pésimo testimonio de la gracia y de la misericordia de Dios. De ahí que no puede haber un disfrute vertical si no existe un perdón horizontal. Repito, no puede haber un disfrute vertical como discípulo de Jesús si no hay un perdón horizontal, ¿sí? Ahora, no es porque Dios no lo quiera, Él te está invitando a hacerlo, es, repito, por un problema de función. No pierdas la salvación, esa te da tu función en base a pecar, errar en el blanco, ¿verdad? Ok, hasta aquí vamos bien, pero no pierdas el punto primero. Pedimos perdón todos los días porque tú y yo pecamos todos los días. En base a eso conocemos cómo Dios nos perdona, podemos pedir a Dios por perdón, recuperar nuestro gozo. De ahí que David del Salmo 51 decía: vuélveme el gozo de tu salvación, porque cuando peco se pierde ese gozo. Y David dice: vuélveme el gozo de tu salvación, porque el gozo solamente se experimenta cuando sé que soy rescatado por ti, Dios, ¿sí? Y el punto es que eso tiene que verse modelado en nuestra día a día, en nuestra vida de casados, ¿sí? Ahora, dice: tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿de acuerdo? Entonces, el título del sermón es sacando la basura. Es imposible que tú y yo avancemos en nuestra vida de casados si no limpiamos. Bueno, aquí está Dani, León y Ana, que son arquitectos, ingenieros. No sé si hay otra gente que se dedique a la construcción, no haya trabajado en construcción, está Arturo y demás. Pero tú sabes que si requieres remodelar un lugar y tenerlo funcional, tienes que quitar despojo, tienes que quitar la basura para que pueda ser habitable y operar funcionalmente.
No vas a poder avanzar como matrimonio, deja tú como familia, sino hasta en el cuerpo de Cristo, si tú y yo no perdonamos. Sí, esto empieza en casa, no vas a poder hacerlo para afuera si no empieza en casa, ¿de acuerdo? Ahora, entonces, habiendo entendido lo anterior, ¿en base a qué perdonamos? ¿A los méritos? No. Y mis amigos, tiene que haber un ejercicio real de mostrar a Cristo en medio de las ofensas que hay en la vida de casados. Si no se perdonan, sería solo un efecto visual. Cualquier cosa que ustedes quieran hacer como matrimonio en Cristo para su gloria y por su gracia, sería nada más un espejismo, ¿sí? Ante todo lo anterior, ¿cómo aplica esto que acabamos de ver a ti y a tu esposa? ¿Cómo aplica? ¿Sí? Mi oración es esta y ahorita la voy a decir. Mi oración es que el Espíritu Santo ponga en tu corazón las situaciones que en tu matrimonio no se han resuelto, para que se resuelvan ahora. Te voy a dar un ejemplo que es muy crudo, pero es lo que Pau y yo caminamos hace un año con esta rutina con Luis, ¿sí? La situación no se resuelve hasta que Cristo es glorificado. Repito, la situación no se resuelve hasta que Cristo es glorificado, ¿sí? Si es, ya nos toca el tema, ya, ni tú hablas de eso ni yo hablo de eso, eso no resuelve nada delante de Dios. Eso nada más encubre el pecado, ¿sí? Tampoco es, pues bueno, ya pasó, ¿no? Ya como que ya pasemos a cosas mejores, ¿no? Eso no se resuelve, ¿sí? La situación no se resuelve hasta que Cristo es exaltado. De ahí que, por ejemplo, Pau tiene eso mucho conmigo, que de repente cuando yo me enfrasco y estoy con mil cosas, ella tiene que venir a decirme, ¿Jesús es glorificado así? ¿Tengo que decir? ¿Sabes qué? ¿O qué no? Tenemos que resolver esto. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo va a ser glorificado Jesús? Es muy sencillo. ¿Cómo vas a mostrar a Jesús en medio de las ofensas en tu matrimonio? Eso glorifica, o sea, la gloria recibe Jesús porque de repente tú respondes de un modo diferente a como respondías antes, porque ahora ya recibes el perdón de Dios, de modo que puedes proyectarlo a tu esposo primeramente y demás, ¿sí? Entonces, perdonar, ¿cómo lo hago? Colosenses 3:13, así como Dios lo hizo contigo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a hacer algo y por eso les pedí a los matrimonios que existiera un espacio de 3 filas entre cada uno. Porque ahorita vamos a orar y vamos a ocupar este tiempo para eso. Pau y yo, cuando caminamos esta fue nuestro top 2 de lecciones. Y ustedes no lo pueden hacer así, pero por eso hay un espacio. Pero cuando yo vi con esto con Pau, Luis nos dijo esto. Y Dios sabe y nos mandó un hombre como Luis, que nos conoce. Pero era 1:30, 1:50 de la tarde. Entonces terminamos de ver esto y Luis dice, ok chicos, entonces ¿cómo aplicas ustedes? Yo aquí soy un facilitador, dice. Eso tiene que ser el Espíritu Santo obrando en cada uno de ustedes. Así que, ¿por qué no resuelven los pendientes? Y vamos a hacer esto. No vamos a salir a comer hasta que no se resuelvan los pendientes. Ahora, en este caso no podemos hacer eso porque no se van a ir a dormir. Que la vez se va a olvidar, porque la iglesia no se ponga eso sobre vuestro enojo. Pero el punto es esto. Aquí como Luis fue conmigo, yo estoy como un facilitador. Vamos a orar y vamos a traer los pendientes a la mesa, ¿sí? Te voy a ayudar en este caso, porque fue lo que pasó conmigo. Porque, por ejemplo, yo soy hombre y soy bruto, ¿sí? Mi esposa, cuando creo firmemente que la historia de la Bella y la Bestia se basó en mi matrimonio, ¿sí? En el punto de que yo soy todo torpe y tosco y todo bestia, ¿no? ¿Sí? Pero el punto es de que cuando estaba viendo esto, y creo que por mi mamá le aprendí un atributo que es, ella dice, mira, me entra por un lado y me sale por el otro. Entonces, la neta es que yo no me engancho, o sea, yo realmente, vamos a ok, sí me lo camino un rato, pero como que yo tengo un problema de, ¿sabes qué? Hay cosas más importantes que hacer que estar amargados, tenemos que avanzar con esto. Pero mi esposita no, mi esposita es mujer y es una dama, es una princesita. Entonces mi esposita, de repente yo le decía a Luis, mira Luis, es que yo no tengo nada que perdonar a Pau. De verdad, o sea, ahora sí que diría el apóstol José, ya lo pasado. ¿Sí? Pero es curioso porque lo que Luis me dijo fue esto. Dice, miren, a ver, espérense, déjenme les explico algo, dice. Y siempre cuando Luis lo dice, él habla dominicano, dice, a ver, déjenme les explico algo. Dice, entiendan esto. Son 2 ramas que tienen que salir aquí. ¿Sabes qué? Yo he pecado contra ti en esto. O yo me he sentido herido en esto. Yo me he sentido menospreciado en esto. Yo me he sentido deshonrado en esto, yo no me he sentido amada en esto. Entonces son 2 ramas, porque muchas veces Dios ocupa ese tipo de mecanismos
No solamente para perdonar, sino para traer el pecado a la luz y darte una oportunidad de poder buscar reconciliación y decir, ¿sabes qué? Yo he pecado contra ti en esto, no he hecho esto, te he fallado en esto. Y quiero aprovechar, ahora sí que diría el chamaco oportunista, quiero aprovechar que estamos frente al perdón de Cristo para que me perdones. ¿Sí? Entonces son dos ramas, no nada más es, yo no tengo nada que perdonar, el punto es aprovecha esto. Y ¿sabes qué? Yo pequé contra ti en esto, creo que te he quedado mal en esto, he fallado en esto, hice esto, vi aquello, ¿sabes qué? Y yo me siento herido por esto, me siento, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo, repito, estas 10 sesiones son para equiparte. O sea, Pablo y yo tenemos, ayer tuvimos esto, en rollo de que yo le dije, ¿sabes qué, amor? Nada más quiero comentarte, yo me he sentido así, 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 así. Y para mí, debes saber que esto es la obra redentora del Espíritu Santo haciendo esto, porque para que yo hable diciendo he sentido esto, ya es, o sea, yo soy un bruto, yo no siento, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Nada más considera esto, me perdonas, evidentemente estás perdonada, ¿sí? Pero nada más cuida esto, porque me fue esto así, 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 ¿no? Entonces, la pregunta sería aquí, ¿quieres tener un matrimonio bendecido por Dios, que luzca como una recompensa a Dios a tu vida? ¿Ok? Necesitas salir de aquí sin cola, dirían aquí, ¿no? Sin cola que te pisen. ¿Qué cosas el Espíritu Santo le está diciendo ahora que deben resolver ahorita? Y va desde conceptos de modos, formas, hasta conceptos de, ¿sabes una cosa? Ya tiene mucho tiempo que que ya veo que no procuras esto. Tiene mucho tiempo que, ¿sabes qué? Hay bromas, hay estilos, hay conversaciones que no me... Y mi anhelo es que el Espíritu Santo nada más abra tantito y pueda salir la basura, porque el camión de la basura pasa ahorita, mis amigos. ¿De acuerdo? ¿Oramos? Señor, gracias Dios por Jesús, y gracias porque fuimos varios los que pudimos expresar, y si no expresar, sabíamos el modo en el que en el que tú, Padre, nos has perdonado en Cristo Jesús. Y son muchos atributos, Dios, demasiado deliciosos, demasiado ricos, demasiado estimulantes, que nosotros disfrutamos y nos deleitamos en que somos perdonados, reconciliados, aceptos, libres, que nos das mucho más de lo que merecemos, Dios. Y Padre, creo que es momento en esta hora, a los matrimonios que tú has traído y que están decidiendo invertir, no solamente recursos, sino que tiempo y todo este rollo, sino realmente su corazón en esta hora, que pueda tu Espíritu Santo nada más poner los puntos sobre las is, para llamar nuestra atención a situaciones que no se han resuelto, y que delante de la cruz tengamos que ver al Cordero inmolado y tengamos que ver el madero escurriendo sangre, que fue lo que costó mi perdón primeramente, para entonces poder recibir y poder amar y poder perdonar a esta persona que tú nos has dado como nuestra socia, como nuestro socio en esta misión deliciosa de conocerte y agradarte por el resto de nuestros días. Y Padre, el enemigo se especializa en robar el gozo a los matrimonios para hacerlos inútiles allá afuera. Vuélvenos tu perdón hoy, vuélvenos el gozo de tu salvación para salir de aquí libres, Señor, y poder construir en ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Trae luz, trae verdad y trae tu amor y tu compasión a cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús.